Jacqueline Muñoz, ministra de Trabajo, nos acompaña. Señora ministra, buen día, bienvenida. Buenos días. Aquí la hemos estado citando el día. ¿No le silbaban los oídos? Algo. La hemos estado citando porque usted me ayuda con la línea de tiempo. Usted le dio una entrevista a Dorcas de la Rosa Guevara, que no salió al aire porque, bueno, Trump nos enredó el país y tuvimos que hacer programas en vivo y unir los tiempos de domingo de todos los programas de opinión. Y yo en la línea de tiempo decía, esta entrevista se la dio 2 semanas antes de los hechos violentos de la semana pasada. Y en esa entrevista, que no fue al aire, usted le habló de las auditorías a los sindicatos por el uso del impuesto del seguro educativo. ¿Estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo? Está diciendo la verdad, don Hugo. Y le cuento un poco de esto. A ver. A nuestra llegada, y un poco más de agosto, nos dice nuestro auditor interno, señora ministra, le van a pasar esta cuenta, por favor no la firmen. Encontramos que existe el IP, el Instituto Panameño de Estudios Laborales, donde hay fondos educativos y entramos a ver el tema. Y me dice, no firme esto. Yo indiqué internamente que se hiciera una auditoría de dichos fondos y que se llamaran las organizaciones sociales para que presentaran sus facturas, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de agosto del año pasado. Cuando culminó en diciembre la auditoría preliminar, que se encontraron hallazgos, nosotros llamamos a la Contraloría y mandamos una nota a la Contraloría solicitándole una auditoría. Dicha auditoría está en el Ministerio de Trabajo desde el día 3 de febrero. Los auditores de la Contraloría están dentro del Instituto Panameño de Estudios Laborales. ¿Por qué? Porque nosotros... ¿De dónde nace el Fondo de Capacitación Sindical? La Constitución nos indica a nosotros que tenemos que capacitar a las organizaciones sociales y que es exclusiva del Estado y de las organizaciones sociales. Y de ahí emana una ley que te indica cuánto es el porcentaje del seguro educativo para dicha capacitación. Eso se transforma en 14 millones anuales que está reglamentado por un decreto, el decreto 2, de cómo se utiliza el fondo y cómo se administra el fondo. Entrando a esto, nos damos cuenta que históricamente están las mismas organizaciones sociales, cuando ahora tenemos 925 sindicatos en el país, de los cuales 630 y tantos están activos, pero no tienen acceso a ese fondo de capacitación porque no están afiliados a una confederación, a una federación, etcétera. Y hay unos independientes. Pregunté por qué. Bueno, ministra, lo que pasa es que siempre se ha hecho así. Bueno, ministra, lo que pasa es que estos son estos, o estos son... Lo siento, nosotros tenemos, y tengo que ser responsable, hay organizaciones, hay confederaciones que cumplen con sus entregas, no todas de forma correcta. Este fondo, este decreto, te indica cuáles son los montos y cuáles son los rubros que tú puedes pagar. ¿Y cómo se paga? Se divide en administrativo, pero no en administrativo para el sindicato, en administrativo para la Academia de Educación Sindical. O sea, ahí tú encuentras gente que no paga seguro social y tienes reiteradamente haciéndole un contrato de servicio profesional por año. Entonces, ¿qué estamos peleando del seguro social si no paga seguro social tampoco? O sea, son cosas que al final del camino a nosotros nos llaman poderosamente la atención. O un capacitador que el mismo día, a la misma hora, va de forma ubicua a 2 lugares diferentes. O sea, no, por favor. Entonces, oye, pero estaríamos hablando de corrupción, esto es especulado, porque esos son fondos públicos. Son fondos de todos nosotros los trabajadores que nos descuentan el porcentaje del seguro educativo y que se transforma en eso. Y ojo con esto, creo en la capacitación. Pero creo no en la capacitación que te da un certificado de participación, creo en la capacitación para los trabajadores que tengan crédito, que les ayude a capacitarse para ejercer las funciones que hacen dentro de sus empresas o no, o para que busquen un empleo. Tenemos un hueco, yo escuchaba las entrevistas que me antecedieron y es cierto, tenemos un hueco de desempleo y tenemos que cubrirlo y podemos capacitar. Las organizaciones sociales no todas son malas. Y hay un hecho que marcó un antes y un después con el tema de los sindicatos y los montos que usted ha mencionado que reciben para el tema de los seminarios y todo lo demás. Y es que el órgano judicial dictó
una condena para 7 sindicalistas por peculado, y esto quedó acreditado en la primera instancia. Esos sindicalistas fueron Mariano Mena, Gabriel Castillo, Armando Rangel, según el órgano judicial, y Guillermo Puga. Fueron condenados por el juzgado primero liquidador de causas penales como autores del delito contra la administración pública en modalidad de diferentes peculados en perjuicio del Ministerio de Desarrollo Social. Porque en su momento también se hizo lo mismo, se buscó dar trazabilidad de esos gastos, de los aportes que se le entregaban a estos sindicatos, y hubo irregularidades. El Ministerio Público inició una investigación y se dio con la condena. Estamos casi en un hecho similar, que apenas está iniciando a través del Ministerio de Desarrollo de Trabajo. Me llama la atención que por qué esto no se hace constantemente. Es una buena pregunta. Ayer una de mis funcionarias me mandó una nota que hizo un abogado, no la he podido ver, le pedí que me la subieran a despacho porque hay panameños que han hecho solicitud de auditoría que no se dieron trámite en la administración pasada. Entonces voy a revisar cuáles son las solicitudes, porque ya todas estas cajas y todos estos documentos no están en recaudo nuestro, sino que están en buen recaudo de los auditores que están haciendo pues su trabajo, y mandaremos lo que encontremos, ¿no? Porque al final tenemos que ver qué encontramos de las cartas, porque ahora me salta la atención. Esto pasó ayer apenas, la funcionaria me dice, mire ministra, aquí hay solicitudes de auditorías también. Entonces yo se las voy a ir pasando a los auditores. Por lo general, cuando estas cosas suceden, los eslogans son exactamente los mismos. Es una persecución contra las organizaciones sociales. ¿Se trata de eso? Por supuesto que no. Es más, yo he llegado a confederaciones y a centrales y les he dicho, vengan que les ayudamos. No todo el mundo sabe administrar la cosa pública. Aquí está la ley, presenten tal factura. ¿Cómo me vas a presentar una factura donde le alteras el monto y le sumas a mano, sí, se suma tal cosa? No puede ser. Venga, vamos a establecer, incluso les dije, vamos a establecer con lo que esto arroje un sistema electrónico donde ustedes puedan subir su información y que sea en línea y ayudarles. Sí. Mira, yo voy a participar en una capacitación para las indígenas con el tema de sus vestidos, porque tienen un sindicato en la comarca. Yo voy a ir porque, vamos, es noble la causa. Y tú ves que eso les apoya, pero no para lo demás, por favor. ¿Cómo le responde el Mitrael a los líderes en estos sindicatos que han señalado en los últimos días? No, lo que pasa es que existe una violación y hay que dejar claro que no son fondos públicos. Son fondos públicos porque se transforma de cada uno de nosotros los que pagamos ese impuesto y llega al erario público. Dicho esto, el mismo decreto determina que si los informes no se presentan en tiempo, se suspenderá el desembolso del mismo. Aquí nadie está haciendo nada ilegal, aquí nadie está persiguiendo. Vengan al ministerio, como en efecto ya ha pasado, y solucionen los temas. Bueno, podemos hacerlo de julio en adelante. También es importante señalar, hay una organización que cobra trimestralmente el fondo de administración, pero no tiene una sola capacitación hecha desde el 2022. Santo. Entonces, ¿cómo aumentas el fondo año con año? Porque también el decreto te dice que hasta el 49%, y depende de los afiliados que tengas, puedes acceder a este fondo. Entonces, ¿dónde está el respeto a las minorías? ¿Dónde están los sindicatos pequeños que también tienen derecho a crecer? Vamos. Ahora, vamos a los eventos de la semana pasada, los hechos violentos que se dieron la semana pasada. Me llamaba la atención que usted dio una cifra ayer que a mí me resultó sorprendente. 283 de los retenidos en medio de las protestas que estaban en el proyecto no eran trabajadores del proyecto. Ok, nosotros hicimos las conexiones con la empresa y le pedí la planilla de las personas que habían entrado al proyecto ese día. Nos mandan las planillas, hicimos el cruce con la lista de aprendidos, que eran 541. Al hacer el cruce nos damos cuenta que 283 de estos trabajadores no estaban dentro de la planilla de la empresa. Le solicitamos a la empresa hacer ampliación de la planilla. Hoy voy a tener el resultado. Esta es una noticia que está en desarrollo. Lo que sí les puedo decir
es que aquí no existe tal cosa como una huelga por solidaridad, porque para que exista una huelga tiene que pasar elementos legales para que sea una huelga. El Ministerio de Trabajo tampoco determina si la huelga es legal o no, pero nace en el Ministerio de Trabajo con un pliego de peticiones, o de causas económicas o de causas jurídicas. Esto le está diciendo por la huelga de advertencia de 24 horas. Es que no hay nada que advertir, eso es una manifestación que comprendo y comparto si es pacífica, sin perjudicar a terceros, nada en el margen de la ley. Como no es una huelga que va pegada al margen de la ley, ¿cómo debe actuar la empresa? La empresa que tiene la responsabilidad de entregar esta obra. Bueno, la empresa tiene, bueno, si hablamos específicamente del caso de los... O las empresas, porque están llamando huelga a nivel nacional. Bueno, las empresas sabrán, creo que el presidente de la CAPAC indicó que esto es un abandono de puesto. Y cada empresa sabrá cómo actuar. Y no quiero tocar fondos en este sentido porque después dicen que estamos persiguiendo. Y no estamos persiguiendo a nadie, la verdad. Es que esto es parte de la ley. Si tú faltas a trabajar, ¿qué pasa si tú faltas a trabajar sin razón? Entonces, somos trabajadores, queremos que haya empleo, queremos que existan aperturas de plazas de trabajo en la empresa privada. Pero ¿cómo lo hacemos? Ministra, nosotros siempre hemos hablado de que prevalezca la justicia. Aquí hemos tratado temas de corrupción, que si uno siente cierta impotencia de ver que la justicia no prevalece. Situaciones como estas ya hemos sido testigos, o sea, se detiene un montón de gente y al final no pasa nada. ¿La justicia en esta oportunidad seguirá dejando ese sinsabor? Bueno, eso está en una esfera penal. Yo tengo fe como panameña de que se haga justicia. Y se haga justicia por esas familiares de esos policías que salen todos los días a la calle a velar por la seguridad de los panameños. Tú sabes lo que es tirarle un bloque desde no sé qué piso a esa persona. Gracias a Dios no falleció. Tirar las varillas, vi las varillas, cómo atravesaban los carros. Por Dios, esto no es una manifestación pacífica. Esto ni siquiera es un derecho a nada. Eso es una tentativa de homicidio entre todas las otras causales que me imagino que están invocando el Ministerio Público. Es más, para evitar enfrentamientos o hechos como el que se registró el 12 de febrero sobre la avenida Balboa en la construcción del nuevo edificio del Hospital del Niño, el ministro de Salud incluso ha recomendado la no contratación de personas con antecedentes penales. ¿Usted respalda esta iniciativa? Por supuesto, porque no todos los obreros son malos, no todos los trabajadores son malos. Conozco muchos trabajadores de la construcción que se merecen una oportunidad en el sector. Y hay personas que no le dan cabida para entrar a los proyectos porque simplemente no son parte de un grupo. Y no es lo correcto. Ahora, yo lo decía ayer y lo digo hoy nuevamente y lo digo frente a usted. Yo soy un creyente de las segundas oportunidades. Y más todavía. Pero claro, las oportunidades se ganan, pero el hecho de que una persona haya cometido un error y haya cometido un delito, por supuesto, eso no le priva de que pueda tener la oportunidad de trabajar en un proyecto de construcción, si esa es su experticia. Yo creo que, no sé. Yo creo y puedo entender, no he hablado de este tema con el ministro de Salud, pero creo que hacía referencia precisa a lo que pasó ese día. Si tú tienes un aprendido que no quedó o no está detenido o no está siendo procesado, pero sabes que fue parte de lo que ocurrió, tampoco podemos obligar a la empresa de que tenga dentro este tipo de personas, porque al final va a volver a pasar. Agarrar un hospital como barricada para hacer tentativa de homicidio, esto no ahí tiene coincidimos nombre. totalmente. Ahí coincidimos totalmente. El tema Creo es cerrarle la oportunidad de trabajar a una persona porque cometió un error y estuvo en la cárcel o estuvo detenido. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso pero de mirar los antecedentes, de verdad ahí... Creo que cuando se refería a los antecedentes, puede ser a los antecedentes del momento, de los eventos del día 12. Es decir, si me voy a adelantar a los tiempos, si la juez de garantías decreta una medida cautelar de impedimento de salida del país, reporte periódico, donde el obrero muy bien puede regresar nuevamente a su puesto de trabajo,
¿Se puede considerar esta medida cautelar como un antecedente para evitar su contratación? No, no, porque nosotros tenemos la presunción de inocencia, sin embargo, sabemos lo que se da en el sector. El secretario, y ya para finalizar, el secretario de Suntrax, el señor Saúl Méndez, recurrió ante la OIT a presentar una denuncia por todos estos hechos que se han generado a raíz de esa manifestación abrupta por parte de este sindicato, que traducidas al lenguaje de ellos fue un volanteo pacífico. ¿El Ministerio de Trabajo ha recibido alguna comunicación por parte de la OIT en las últimas horas? Hasta mi salida a las 11 de la mañana de ayer del Ministerio, porque ayer había gabinete, no. Pero quiero aclarar algo. No existe tal cosa como una presentación de una denuncia. Es una ampliación de la denuncia anterior. Nuestro gobierno, cuando llegamos, nos reunimos con el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y se le abrió la cuenta en el Banco Nacional para que depositaran los fondos del 2% que corresponde a la cuota sindical que ellos cobran dentro de su sindicato. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, la verdad. Ir a justificar lo que pasó en el Hospital del Niño, no creo que exista una organización que la vale. Oiga, y con el tema del cierre de cuentas, ¿el Ministerio de Trabajo está de acuerdo con ese tipo de acciones? Nosotros no podemos tocar ese tema, porque nosotros no somos entidades bancarias. Nosotros vemos las relaciones laborales entre el trabajador y la empresa y buscamos el mejor objeto de mediación ante esto. Bueno, esperemos que ocurre con este caso de las auditorías hacia todos los sindicatos, porque aquí se ha querido decir que solamente hacia un sindicato específicamente, es hacia todos y son fondos. Si yo recibo un fondo, debo rendir cuentas, porque el 5% de este seguro educativo se asigna a la formación que imparten los sindicatos, distribuyéndose en un 60% para programas educativos y un 40% para gastos administrativos. Oiga, y yo se lo decía a Hugo, ¿sí? Disculpa Hugo, que lo que me llama la atención es que cuando yo reviso las redes sociales de las organizaciones, las mismas 3, 4, 5 figuras, es más, hasta los mismos secretarios son los que imparten estos seminarios. Y entonces me genera una pregunta: ¿el que imparte el seminario lo hace de forma gratuita o recibe un pago de por medio que viene a través de estos fondos? Mira, así, por encima, un secretario general que cobra dentro de la organización y la esposa y el hijo. No. Y aclaro, el fondo de administración no es de la administración de la organización, es de la administración del centro de capacitación. Bellezas. Bueno, hay antecedentes. Yo la verdad es que aspiro aquí que también impere la justicia y el derecho. Hace un rato citábamos el artículo 38 de la Constitución. Pero mientras usted decía que no había recibido notificación, ministra, yo aquí tengo una nota que me envió precisamente Suntrax y tiene el sello de la Organización Internacional del Trabajo y la nota tiene fecha 17 de febrero, hace alusión a la comunicación que recibió la OIT el 14 y dice: de conformidad con el procedimiento en vigor, el contenido de su comunicación ha sido transmitida al gobierno para que pueda enviar sus observaciones tan pronto como sea posible. A las 11 de la mañana la organización de la OIT a nosotros, a mi salida del ministerio, no había recibido yo la comunicación. Bien, pero se abre también la otra parte de este párrafo, es que el gobierno tendrá la oportunidad de enviar las observaciones. Por supuesto. ¿Qué observaciones enviará usted respecto a este tema? Primero hay que revisar que nosotros no somos quien cerramos o abrimos cuentas. Que nosotros hicimos el mejor haber para que se le abriera la cuenta al Sindicato Único de Trabajadores y hay que ver cuáles son las ampliaciones que presentó para poder contestar en base a eso, porque si las ampliaciones que presentó es que se le cerró la cuenta o que se atropelló a X o Y persona, nosotros también como país todos somos testigos de lo que pasó el día 2. Dejemos las cosas hasta ahí, ministra. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros vamos a la pausa y regresamos en segundos, que tenemos mucho más que compartir hoy con usted aquí en Radiografía.